Buenos días a todos. Mi nombre es Santiago Goyeneches, representante del grupo de electricidad y magnetismo, y hoy voy a resolver el ejercicio número 5 del taller número 9. Bien, el ejercicio enuncia lo siguiente, dice, el interruptor de la figura que está aquí debajo está conectado al punto A durante mucho tiempo. Después de que el interruptor se pasa al punto B, ¿cuál es? A, la frecuencia de oscilación del circuito LC, B, la carga máxima que aparece en el capacitor, C, la corriente máxima que aparece en el inductor, y D, la energía total que posee el circuito en t igual a 3 segundos. Bien, entonces para esto comenzamos haciendo un pequeño análisis del circuito que tenemos aquí. Bien, inicialmente tenemos, como lo decía el enunciado, el circuito cerrado en el punto A durante mucho tiempo, lo que significa que nosotros asumimos que ha alcanzado su carga máxima. Bien, una vez que nosotros cerramos con respecto a B, o sea, el interruptor se abre en A y se cierra para B, nosotros empezamos con una energía, toda la energía, la carga máxima se encuentra almacenada en el campo eléctrico del capacitor. Listo, entonces una vez que nosotros conectamos el inductor, aunque el inductor ya está ahí, claro, se empieza un proceso de descarga en el capacitor y por lo tanto la energía almacenada en el capacitor va a empezar a ser también almacenada ahora en el inductor y por lo tanto la carga del capacitor ahora va a ser cero después de cierto tiempo y la corriente va a ser la máxima en el inductor. Pero pues igual, después en el inductor se sigue movilizando esas cargas, esa energía, hasta que llega de nuevo al capacitor, que invierte su polaridad, almacena nuevamente cargas en su campo eléctrico, termina otra vez que la corriente en el inductor vuelve a ser cero, la carga máxima en el capacitor, y esto sigue indefinidamente pasando. Estas son oscilaciones que se presentan en este circuito, en esa clase de circuitos CLC. Bien, entonces, como tenemos oscilaciones, tiene sentido que la primera pregunta que me hagan es ¿cuál es la frecuencia de esas oscilaciones? ¿Cierto? Para eso, entonces, mis datos son la inductancia de 0.1 Henry, que se ve en la figura, y la capacitancia de 1 por 10 a la menos 6 farads, o sea, 1 microfarad, que también se ve en la figura. Entonces, cuando el interruptor se pone en la posición B, nosotros trabajamos ya en el circuito LC, como se puede ver. Si lo ponemos en la posición B, únicamente tenemos acá el capacitor y arriba el inductor, no más. Entonces, para hallar la frecuencia utilizamos una de las ecuaciones de la mecánica que dice que la frecuencia es igual a la velocidad angular dividido entre 2pi. Y ahora, a partir de un pequeño análisis que nos dice de un símil entre las oscilaciones electromagnéticas y las oscilaciones mecánicas, podemos definir que la velocidad angular es igual a el inverso de la raíz de LC, en el caso de un circuito pues de este estilo, ¿no? Por lo tanto, la frecuencia termina quedando definida como el inverso de 2pi por la raíz de LC. Y como yo conozco los valores tanto de inductancia como de capacitancia, los puedo reemplazar obteniendo que la frecuencia es de 503.3 Hz. Bien, para el inciso B me están preguntando ahora la carga máxima que aparece en el capacitor. Bueno, si me entendieron bien lo que dije ahorita, la energía total almacenada está toda en el tiempo cero, o sea, cuando cierro el interruptor en el punto B, todo está almacenado en el capacitor. Por lo tanto, en ese punto, la carga en el capacitor es la máxima, justo en el tiempo cero, justo cuando cierro el, el interruptor para el punto B. Así, pues como acabo de decir, la carga inicial en el capacitor es igual a la carga máxima. Por lo tanto, a partir de la misma definición de capacitancia, yo puedo hallar la carga. Yo puedo hallar esa carga. Recordemos qué es la capacitancia. Entonces, la capacitancia se define como la medida de la capacidad de un dispositivo para almacenar carga y energía potencial eléctrica. Así, nosotros podíamos considerar que la capacitancia como relación entre la carga y la diferencia de potencial entre las placas, debido a que trabajamos con la carga máxima, nosotros trabajamos con esa diferencia potencial o esa fuerza electromotriz, toda la que nos está suministrando la batería
o la fuente de FEM. Significa que si la capacitancia es la razón entre la carga máxima y la fuerza electromotriz, yo puedo despejar la carga máxima, es decir, que es equivalente al producto entre la capacitancia y la fuerza electromotriz que me suministra la batería. Así, la carga máxima va a ser 1 por 10 a la menos 6 farads multiplicado por 12 voltios, que es lo que me suministra la batería, como se puede observar aquí en la figura. Miren, 12 voltios. Bien, eso significa que nosotros tendríamos una carga máxima de 1.2 por 10 a la menos 5 coulombs, equivalente a 12 microcoulombs. ¿Sí? Bueno, el inciso C nos dice lo siguiente, nos dice la corriente máxima en el inductor. Bien, la corriente máxima en el inductor. ¿Cómo hallo la corriente máxima en el inductor? A partir de otro pequeño análisis. Bueno, inicialmente tenemos que eh, nosotros tenemos energía almacenada tanto en el capacitor como en el inductor, ¿sí? En ciertos tiempos. Y que como nosotros no tenemos resistencias que estén haciendo que se pierda energía de alguna manera, la energía tiene que ser constante en ese sistema. Lo que significa que yo puedo considerar que la energía total va a ser igual a la energía potencial eléctrica almacenada en el campo eléctrico del capacitor más la energía potencial magnética almacenada en el campo magnético del inductor. Esto lo podemos expresar como la siguiente relación, que la energía potencial eléctrica en el campo eléctrico del capacitor es igual a la carga cuadrada dividido entre 2 veces la capacitancia. ¿Sí? Esto ya lo habíamos hallado previamente en el curso. Y que la energía potencial magnética para el inductor, para el caso del inductor, sería 1/2 de la inductancia por la corriente cuadrado. Esto nace de hacer un símil entre la energía cinética, que tiene un resorte, que tiene un objeto en un resorte que está haciendo un movimiento armónico simple. Bien, ok, por lo tanto, como ya dijimos, como no tenemos resistencia, la energía es constante en el tiempo y por lo tanto la variación de la carga en cuanto a la variación de tiempo tiene que ser cero. Por lo tanto, como vemos en la ecuación ahora aquí debajo, la variación de la energía en el tiempo va a ser igual a la variación de la carga en el tiempo multiplicada por la carga sobre la capacitancia más la variación de la corriente en el tiempo multiplicada por la inductancia y la corriente. Y que esa tiene que ser constante, esa suma siempre tiene que ser constante, eso es lo que nos está diciendo. ¿Por qué la variación de la carga y por qué la variación de la corriente? Porque justamente en el capacitor lo que está variando es la carga. Nosotros tenemos oscilaciones entre la carga máxima y la carga cero, carga máxima y carga cero, y lo mismo ocurre en la corriente. Bien, esto es realmente importante eh, porque nos va a ayudar a hacer la siguiente similitud. Bueno, esta fórmula segunda viene de la derivación de la fórmula anterior, ya que estamos hablando de variaciones en cuanto al tiempo. Ok, ahora, es posible simplificar esa expresión teniendo en cuenta que la corriente nosotros la definimos como el flujo, como la rapidez del flujo de cargas en el tiempo, ¿cierto? Y también podemos considerar que gracias a esto la variación de la corriente en el tiempo va a ser la variación cuadrada de la carga entre la variación del tiempo cuadrado. Sustituyendo estas relaciones en la ecuación anterior obtendríamos esta nueva expresión, que es muy similar a lo que ocurre cuando una partícula está en un movimiento armónico simple. La variación cuadrada de la posición en cuanto a la variación del tiempo cuadrado es igual a menos k sobre mx y eso corresponde a menos la velocidad angular cuadrado por x para el caso de una partícula en un movimiento armónico simple. Esta relación es realmente similar a la del fenómeno electromagnético. Bien, del circuito LC. De ahí nosotros podemos hacer la igualdad de que la velocidad angular queda expresada como el inverso de la raíz de L por C que utilizamos anteriormente. Bien, despejando, por ejemplo, en el caso del resorte, despejando x, obtendríamos que x queda siendo el producto entre la amplitud por el coseno de wt más, w es velocidad angular y t es tiempo, más phi. Phi se conoce como la constante de fase en, ese, en esa oscilación. Bien, entonces,
¿Por qué ahí se despejó X? Porque era la posición que estaba variando. ¿A nosotros qué queremos despejar? Queremos despejar Q, porque Q es la que está variando en el tiempo, como podemos ver, esa carga. Despejando Q nosotros obtenemos que la carga es igual a la carga máxima por el coseno de WT más phi, ¿cierto? Entonces esto es realmente importante, porque yo sé que la corriente es la variación de la carga en el tiempo, y pues me están asegurando que la carga es la carga máxima por el coseno de WT más la constante de fase. Significa que yo podría derivar en esta ecuación la carga y con eso obtener la corriente y definir que la corriente queda expresada como el opuesto del producto entre la velocidad angular, la carga máxima y el seno de WT más la constante de fase. Para nosotros determinar el valor del ángulo de fase, podemos considerar unas condiciones iniciales de t igual a 0, corriente igual a 0 y la carga a la máxima, ¿cierto? O sea que cuando el tiempo es el inicial, la corriente en el inductor pues es 0 y la carga es la máxima en el capacitor. Haciendo entonces que i igual a 0 y t igual a 0 en esa ecuación anterior, obtenemos que 0 es igual a el opuesto de la velocidad angular por la carga máxima por el seno de la constante de fase. Entonces, eso nos demuestra que la constante de fase tiene que ser 0, ¿sí? Entonces este valor de fase también es consistente con la ecuación de la carga como función del tiempo y con la condición de que Q es igual a Q máxima en t igual a 0. Por lo tanto, en este caso las expresiones para Q e I quedarían siendo que la carga es igual a la carga máxima por el coseno de WT y que la corriente es igual al opuesto de la corriente máxima por el seno de WT. Utilizando la expresión para I, que fue la última que mencionamos, se obtiene la carga máxima en el inductor. ¿Sí? Entonces ahí podemos verla expresada, el opuesto de la velocidad angular por la carga máxima por el seno de WT va a ser igual al opuesto de la corriente máxima por el seno de WT. Estos senos se nos cancelan porque son el mismo valor, ¿cierto? Los signos negativos también, y me quedaría que la corriente máxima es igual a la carga máxima por la velocidad angular. La velocidad angular fue un valor que ya habíamos considerado y que ya habíamos calculado, ¿sí? Em, y la carga máxima también ya la tenemos. La carga máxima definimos que era 1.2 por 10 a la menos 5 coulombs. Y la velocidad angular es igual a 1 sobre raíz de LC. Por lo tanto me queda 1 sobre raíz de 0.1 Henry por 1 por 10 a la menos 6 faradios, que ya lo habíamos visto, y por lo tanto la corriente máxima va a ser de 0.0379 amperios, equivalente a decir 37.9 miliamperios. Bueno, ya para terminar, el inciso D, perdón, nos está preguntando por, permítanme un segundo, acá, la energía total que posee el circuito en el tiempo 3 segundos. Entonces ahora estamos definiendo un tiempo y me están preguntando por cuál es, la carga, la energía en ese punto, ¿no? Entonces, como se mostró anteriormente, la energía total es igual a la carga la carga máxima al cuadrado sobre 2C, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto aquí arriba, en esta igualdad, acá, que la energía era la carga máxima al cuadrado dividido entre 2 veces C, que es la energía total almacenada en un circuito LC. Así, con esa nosotros podemos definir que esa energía total va a ser igual a 1.2 por 10 a la menos 5 coulombs al cuadrado dividido entre 2 veces la capacitancia, que es 1.0 por 10 a la menos 6 faradios, obteniendo que la energía total es de 7.2 por 10 a la menos 5 joules. Ahora, ¿por qué da lo mismo considerar 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos? Porque el tiempo no se tiene en cuenta ahí. La razón es la que ya dijimos, que como no tenemos resistencia, la energía tiene que ser constante durante todo el tiempo. Por lo tanto, la energía total, la energía máxima, siempre va a ser esta.